Ser Podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Sastrecillo Valiente. Sastrecillo Valiente. Vale. Arrancamos en el mar. Nos despediremos después en un faro y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? La mía casi es mi propia sangre, ¿no? Yo soy vasco, de madre gallega, que nació en el Grove, con lo cual por parte de mi madre toda mi familia se ha dedicado al mar y se siguen dedicando al mar, ¿no? Con lo cual estoy vinculado al mar desde los orígenes, ¿no? Lo llevas en el ADN. Lo llevo en el ADN, efectivamente. Llévame a esos veranos en Ogrove, cuando tus primos volvían de pescar y traían en las barcas nécoras, que os las comíais, no sé si en el puerto, y luego echáis a las gallinas. Bueno, las que sobraban. Cuéntame esos veranos. Como venían muy pronto, nosotros cuando nos levantábamos por la mañana, ya para desayunar teníamos nécoras. Y me hace gracia que conozcas esa anécdota, porque efectivamente, como al día siguiente teníamos, las nécoras iban, o si no los restos como mínimo, iban a las gallinas, con lo cual pues comer luego esas gallinas era casi como comer nécoras, ¿no? ¿Pasabais todos los veranos más o menos allí en Ogrove? Sí, nos pasábamos, la verdad que nos pasábamos medio verano hasta que mi padre se podía tomar las vacaciones en Ondarroa, que también es costa, pero ya en el País Vasco, donde yo nací, y luego el resto del verano, ya hacia agosto, nos íbamos a Ogrove, con lo cual pues el mar para mí es también, porque parte de mi familia, por parte de mi madre, se trasladaron a Ondarroa y también se dedicaban al mar, y entonces estamos vinculados. Yo estoy vinculado al mar, para mí es absolutamente natural, ¿no? Remar en una barca de mi tío abuelo, que se la robábamos muchos días, y salíamos a navegar por esa parte del Grove, la Toja, quien lo conoce, pues que es un mar muy tranquilo y que era muy típico de alguien joven. Háblame de tu tía abuela Modesta. Por parte de mi padre, que mi abuelo paterno nació en Alesanco, en La Rioja. Es la mezcla que tengo gastronómica por todos los lados, ¿no? Y efectivamente mi padre se llama Modesto por su tía, y yo me llamo Modesto por mi padre, con lo cual... ¿Pero conociste a tu abuela, tía abuela Modesta? ¿La conociste? La conocí, porque además su hija, que familiarmente la llamamos la Modes, también se llama Modesta. Tú te crías, no sé si naces incluso en la granja modelo de Arcaute. Sí. ¿Qué es esta granja modelo? Que es muy famosa y que tiene una relación con la ecología y con la naturaleza y con la biodiversidad que la hace única. Bueno, es un centro de investigación, ¿no? Donde trabajaban mis padres, donde se conocieron, donde ya trabajaba mi padre, mi abuelo paterno, y bueno, es un centro de investigación, como te decía, principalmente, y en origen era sobre la patata, porque los alaveses somos conocidos por la región por la patata. Sí. De hecho, a los alaveses nos llaman patateros, ¿no? Por eso me gustan tanto las patatas de todas las formas, ¿no? Y bueno, es un centro de investigación que ahora se desarrolló en otras materias también de la agricultura, pero que bueno, es un lugar de lo más peculiar, ¿no? Estéticamente y lo que es desde el punto de vista de la investigación, ¿no? ¿Y había otros niños ahí o solo era tu familia la que vivía en la granja? Yo creo que llegó a haber, es un
es un centro de casas y de estructuras. Yo creo que llegó a haber como 6 familias o algo así, ¿no? Con lo cual pues también nos hemos criado en una absoluta libertad de salir ahí a la calle, al campo, donde no había ningún riesgo ni peligro ni nada, ¿no? Y en un entorno además de naturaleza absoluta, ¿no? Donde teníamos, nos autorrobábamos las manzanas y las peras y las cerezas, ¿no? Es decir, un sitio donde había una riqueza natural fantástica, ¿no? ¿Tú veías a tu madre hacer punto? ¿Recuerdas a tu madre haciendo punto? Sí. Esas agujas de punto, ese sonido cloc, 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 sí, cloc, cloc. Mi madre hacía mucho punto, nos hacía a todos. Es decir, mi madre que trabajó toda su vida, es decir, tuvo 6 hijos y aparte de trabajar, criar a 6 hijos, hacía punto también, ¿no? Sin embargo, no cosía, es decir, no nos hacía luego, pero sí punto, prendas de punto, sí. Llévame al momento, no sé, el momento en el que tus hermanas tienen su Nancy. Bueno, claro. Ahí ya, claro, empiezo un poquito con mis primeros pasos en lo que podría ser el futuro. Es decir, que mis hermanas le regalan la primera Nancy a mi hermana mayor, que bueno, es menor que yo, pero de las dos es la mayor. Y bueno, y yo empiezo a hacerle algunas piezas y algunos trajes, ¿no? Pero nadie te había enseñado a coser, es mi pregunta. Porque estamos hablando de un niño que le coge la Nancy a sus hermanas y les hace un vestido, un traje, lo que fuera. Pero ¿quién te había enseñado a coser? No, fíjate, todavía yo creo que no había... lo que había es visto coser, ¿no? Porque en esas familias que vivíamos en la granja modelo de Arcaute, vivía una familia que Pili trabajaba en uno de los talleres de modistería más importantes de Vitoria, que estaba en la Plaza de la Virgen Blanca, quien conozca Vitoria, es decir, y se llama Irazo, ¿no? Ya no existe esta tienda, este taller. Y como nosotros estudiamos todos en Vitoria, mientras que esperábamos al coche que nos llevaba a casa, pues esperábamos en la puerta de Irazú, y yo me subía a veces al taller y entonces veía cómo cosían, ¿no? Entonces yo creo que observando ya había visto cómo se cosía más o menos, ¿no? Entonces, bueno... Pues, o sea, es de observar. De observar, hasta en ese momento todavía de observar. Cuando tienes claro que te quieres dedicar, no sé si a la sastrería o sea, ¿en qué momento tú dices, esto es lo que yo quiero hacer? Pues yo creo que desde siempre, ¿no? Es decir, creo que me interesa, es decir, no viniendo, como ya hemos contado, un poquito de familia, claro. No tengo por ninguna tradición, la máxima vinculación es la que te acabo de contar. Pues yo creo que siempre lo he tenido claro, ¿no? Porque para mí, es decir, también la observación, ¿no? De la estética, primero la naturaleza, en la belleza propia de lo natural, ¿no? Y luego en las personas, pues un poco siempre me trajo ese interés también por la moda, ¿no? Bueno, en Barcelona conoces a Luis de Bota. A Luis de Bota. ¿Cómo es ese encuentro? Porque él era arquitecto. Uh-huh. Y entonces ahí nace una fusión. Ahora voy a preguntarte por qué te has puesto Sastre Valiente, aunque ya los oyentes, por supuesto, lo están relacionando. Pero de pronto un arquitecto y un diseñador, vamos a llamarte así, diseñador. ¿Cómo se hace esa fusión, esa unión? Como para que os plantearais colaborar y... Bueno, primero igual tendría que contarte que Luis de Bota, que es de origen navarro pero nació en Argentina, estudia arquitectura, también como seguramente en mi caso, él siempre se quiso dedicar a la moda, pero bueno, a él le impusieron, igual no tuvo tanta buena suerte, o no sé si buena o mala, pero le impusieron estudiar una carrera universitaria, porque ahora puedes estudiar en cualquier universidad, puedes estudiar en moda, pero no
en esa época, ¿no? Lo más parecido por casi los formatos es la arquitectura. Con lo cual, cuando acaba la carrera, pues ya ha cumplido con el deseo familiar y viene a España a dedicarse a la moda. Entonces, o sea, él vino a España, claro, a dedicarse a la moda. A dedicarse a la moda, no a dedicarse a la arquitectura. Y claro, yo tenía un poco esa parte también que en este caso a Luis le faltaba, que era todo el conocimiento técnico, porque yo ya me había formado en la sastrería, en Barcelona, que es donde coincidimos. Yo había hecho también estudios técnicos de formación, ¿no? Porque no existía todavía el formato de diseño, y bueno, y creamos esa vinculación de trabajar en equipo, de alguna forma haciendo ese papel, por un lado más creativo Luis de Bota y yo haciendo el soporte técnico, que también es importante en la parte creativa, porque desde el punto de vista del patronaje o la construcción, pues aporta evidentemente también el cierre final de una idea, ¿no? ¿Por qué Modesto Lomba se ha puesto sastrecillo valiente? Bueno. No tanto por lo de sastrecillo, que también, sino por lo de valiente. Bueno, no sé, más que nada por la metáfora, ¿no? Porque siempre me ha gustado este cuento, porque al final la metáfora es que más vale el ingenio que la fuerza o cualquier otro elemento. Y yo creo que... ¿Cómo es el cuento del sastrecillo valiente? Sí, así brevemente, sí, contárnoslo. Es un poco, bueno, un sastrecillo que mata 7 moscas de un manotazo y llega a un reino y se casa con la reina, y luego tiene que matar al dragón, y lo hace de una forma totalmente audaz, ¿no? Con lo cual es en toda la historia es la audacia de cómo va pues consiguiendo una serie de objetivos, ¿no? Entonces, un poco yo creo que también lo que resume un poquito nuestra trayectoria como de Bota y Lomba, ¿no? No venimos de una saga, no tenemos un pulmón externo financiero, sino que lo que tenemos es ingenio y creatividad y ganas de hacer, ¿no? Cuca Solana fue la mítica directora de la pasarela Cibeles. Fue quien os fichó, yo creo, para hacer vuestro primer desfile en Cibeles en el año 88. Tengo la voz de Cuca Solana. Ella está en una entrevista contestando preguntas que le hacen a través de un chat o algo así. Entonces, hay una pregunta que le hacen, ella contesta. Me gustaría que lo escucháramos. ¿Qué consejo les darías a los jóvenes que sueñan con empezar en el mundo de la moda? Entusiasmo, dedicación, que piensen que esto es crear empresa y que se lo tomen muy en serio. Y paciencia, porque a veces, como todo, lleva su tiempo. O sea, entusiasmo, dedicación, que se lo tomen en serio, y paciencia. Bueno, yo creo que son muy buenos ingredientes. Yo muchas veces muchas madres me hacen esa pregunta, ¿no? Para sus hijos o hijas que están terminando la carrera, y yo les digo, bueno, yo lo hice de esta manera, ¿no? Es decir, con seguramente esos ingredientes y con otro ingrediente que podría ser el descaro, seguramente, y el atrevimiento y la juventud. Y la juventud sobre todo, porque quiero que aclaremos que erais veinteañeros cuando hacéis vuestra primera pasarela de Cibeles, 22 años. Y muchas veces has dicho, y Luis también habéis dicho, que jugáis un poco con la osadía, con el atrevimiento. Claro. Si no lo haces a esa edad, ¿cuándo lo vas a hacer, no? Pero que es que además estabais con los gurús de la moda en ese momento. Efectivamente, que recordabas cuando nos fichaba Cuca Solana para la pasarela, en principio íbamos a participar en el primer colectivo, que es un desfile de 3 diseñadores, que es algo un poquito que te permite pues hacer una colección más pequeña, menos esfuerzo, no sé qué. Pero bueno, en el camino de que llegamos al día se van quedando, y al final Cuca nos llama... tenéis que hacer el desfile vosotros solos, y evidentemente con 22 años pues
Montesinos, ¿no? Montesinos, sí, claro. No sé quién más Claro. estaba, y de repente Estaba Modesto y Adolfo Lomba. Domínguez, Pedro el Hierro, es decir, todos los grandes, Jesús del Pozo, todos los grandes y con grandes éxitos, ¿no? Entonces, bueno, como te decía, yo siempre cuento cómo nosotros empezamos, pero digo, no lo recomiendo porque es muy duro, pero también digo, pero a mí me salió bien. Pero creo que sí, que sobre todo la constancia y la audacia, por eso también lo del seudónimo, creo que es importante. Y en nuestro país es especialmente, ¿no? Dedicarse a la moda es difícil, no es tan fácil, ¿no? Nosotros presentamos la misma la primera colección de Devota y Lomba el mismo año que en Italia presenta la primera colección Dolce & Gabbana, ¿no? Y entonces, claro, no quiero parecer... Sí, pero al final ves un poco la diferencia porque en Italia efectivamente la industria estaba mucho más apoya mucho más desde el punto de vista financiero que en España. Por eso también es mucho más complicado, ¿no? Modesto, además de fundador de Modesto y Lomba, es el presidente de la Asociación de Creadores de Moda Española. No voy a decir que te noto preocupado, pero sí. Cuando has dicho es una trayectoria y es una dedicación dura, ¿no? Que parece fácil porque insistimos mucho siempre en que la moda, la pasarela, la Mercedes Fashion Week, Gaudí, me da igual, va acompañado de un glamour, de algo como vinculado al lujo, y sin embargo tú eres un gran defensor de la moda lenta, de lo artesanal, de todo lo que en teoría no va con el mundo que vivimos, ¿no? Estamos en un mundo de consumo rápido, de quiero tener el armario abarrotado de prendas, y tú defiendes la sostenibilidad de la moda de autor. Sí, efectivamente, ¿no? Es decir, en todo ese contexto donde Madrid es moda y efectivamente la Fashion Week, claro, nosotros no es que defendemos, sino en el fondo nosotros desde la asociación lo que hemos hecho titular a lo que desde Devota y Lomba y desde muchos diseñadores de moda de autor llevamos haciendo muchos años, desde el origen, ¿no? Ahora lo hemos titulado con moda de autor o moda lenta, pero en realidad es lo que podríamos traducir de lo que es la alta costura, que llaman los franceses, que nosotros llamamos moda de autor, o el prêt-à-porter de lujo italiano, ¿no? Que es una forma diferente de concebir desde el punto de vista también creativo y cultural, no solamente algo que necesitamos, ¿no? Esto es como la alta gastronomía o comida ir a rápida. comer. Exacto, una hamburguesa, pues, comida rápida. Lo mismo. Yo creo que ese símil podemos entender mucho más la diferencia con el respeto a ambas. Es decir, aquí no estamos diciendo esto es mejor, sino que bueno, el consumidor es el que tiene que decidir. Creo que el mundo debería, yo personalmente, pero claro, soy juez y parte, debería ir más en la dirección de la moda de autor, y por suerte cada vez creo que encontramos mucho más gente que lo entienda así también, porque tendríamos no solamente unos bodies más saludables, sino también un mundo más saludable. Sí, pero es difícil lanzar ese mensaje a una sociedad, sobre todo a una juventud a la que le están llegando mensajes que dicen todo lo contrario, ¿no? Vas a ser más feliz si tienes 14 abrigos en el armario. Efectivamente, es difícil porque efectivamente estamos bombardeados y todos estamos empujados, nos empujan en esa dirección, y también hay que decir, ¿no?, que probablemente a corto plazo es un poquito más caro, pero también si comemos pensando un poquito más en la salud, que nos va a salir un poquito más caro, desgraciadamente, ¿no?, porque tenemos el mundo concebido así, pues evidentemente, pero a largo plazo es mucho más rentable y mucho más saludable. Pues en la moda yo creo que es lo mismo, es decir, que creo que al final también cómo nos vestimos también nos afecta a lo emocional, que también es parte de nuestra salud, ¿no? Y cuando nos vestimos por la mañana creemos que hemos elegido, yo mismo me doy cuenta, ¿no?, que parece que he cogido lo primero, ¿no? Pero digo, pero sí, está todo pensado, ¿no? Pensado y inconscientemente pensado para el día que queremos también tener, ¿no?
o por dónde o a qué vamos a acudir ese día, o con quién nos vamos a ver, o con quién nos vamos a encontrar. Entonces es parte también de lo emocional. A ver, no, esto seguramente un sociólogo no lo explicaría mucho mejor, ¿no? Pero que hay esta parte, efectivamente, la que por qué nos hemos vestido hoy de rojo, o por qué hoy hemos utilizado el gris, o este tipo de prenda, o por qué nos vestimos. Es una forma también de comunicarnos con los demás y también de transmitir o seguridad o incluso inseguridad, ¿no? Modesto, ha cambiado mucho la relación de la mujer y del hombre con su cuerpo. Vosotros, como diseñadores, lo habéis visto en los últimos años. Las mujeres apuestan por unos cuerpos más naturales, más redondeados. Claro. Los hombres, por el contrario, empiezan a cuidar su cuerpo cuando antes no parecía que no lo cuidaban. Esto, ¿qué lectura haces de este cambio de paradigma, claro, especialmente, ¿no?, en los últimos 5 o 10 años? Sí, sobre todo porque se nos ha tildado en muchas ocasiones, efectivamente, que parece que promulgamos otras cosas, pero no sé. O sea, que la moda no era para mujeres normales, ¿no? Claro, los primeros que además vivimos de vestir, yo entre mis clientas no están las top model. Claro. Y seguramente pocos diseñadores, porque si tienen algunos será porque le prestan trajes, no porque te los compren, sino que nuestras clientas, las que nos dan el pulmón financiero, son las terrenales, ¿no? Y yo creo que todo este discurso nos ha venido bien a todos, ¿no? Para reconocer que a ver, hay que separar un poco lo que es una presentación de una colección, que es un extremo, incluso una parte frívola de nuestra seria profesión, que tiene que existir, pero que tiene que estar bien ligada con la realidad, ¿no? Entonces, cuando se nos ha tildado, es decir, porque no se entiende que efectivamente eso es un extremo, eso es una exageración de nuestro trabajo, es decir, mostrar en figuras que casi no existen, ¿no? Mujeres de 80, delgadísimas, que no es, claro, que no es lo que pero como somos. Que bueno, que ahí están, es decir, que sí. pero que no es la media. Entonces, entender eso, ¿no? Igual que cuando presentas prendas que dices, pero bueno, ¿quién se lo va a poner esto? Que es un poco también la exageración, la forma de comunicar, cuando tú transmites un mensaje, vemos cualquier campaña, siempre hay una cierta exageración del mensaje para que se entienda mejor el mensaje. Pero la esencia es otra, ¿no? Bueno, última pregunta, Modesto. Te voy a pedir que imagínate, 100 años, dentro de un siglo, ¿cómo crees que vestiremos en la calle? 100 años, ¿eh? Vamos a imaginarnos hace 100 años cómo íbamos. Sí. Estaríamos principios del siglo XX, 1920. ¿Cómo seríamos? ¿Cómo crees que seremos dentro de 100 años? En el 2124. Dentro de 100 años. Claro. Qué difícil, Qué ¿no? difícil, ¿eh? Qué difícil, sí, porque nosotros, más que visionarios, somos recolocadores de por dónde creemos que la sociedad va a avanzar en sus necesidades estéticas. Pero más desde ese punto de vista que de pensar que alguien que yo estoy pensando, imaginando lo que les voy a decir. No, yo estoy leyendo y traduciendo lo que podemos pensar para el 25, para el 26. Entonces, 100 años me resulta es muy lejos, es muy lejos. Sí, oye, ¿vaticinasteis el chándal? ¿En algún momento pensasteis la gente se va a ir a discotecas y a pases, no sé, a alfombras rojas prácticamente en chándal? ¿Eso lo vaticinasteis? Yo creo que sí, que había una serie de guiños, ¿no? Es decir, en el momento que empezamos un poco a liberar, sobre todo pensando en la mujer más, ¿no? A liberar a la mujer de esos corsets, yo creo que ya estamos dando esos pero que en realidad era lo que estaba suponiendo, es decir, cuando Chanel o Balenciaga estaban ya haciendo esas colecciones más libres, yo creo que ya estaban percibiendo eso en la sociedad, ¿no? En los cambios que inconscientemente, ¿no? El inconsciente, ¿no? Volvemos un poco, es decir, otra vez a ¿por qué nos vestimos así? Porque el inconsciente ya nos
nos está dando datos de lo que observamos, ¿no? ¿Cuál es la historia del pañuelo de colores que llevas? Bueno, pues mira, este es un pañuelo que hicimos para un homenaje de un gran periodista español, José María Montes, de Flash Moda. Y bueno, me lo coloqué un día en esta chaqueta y ahí quedó. Igual que luego, si me gustaría que me preguntes el pin. También, sí, sí, porque este es el logo de Alimentos de España y este es un logo diseñado por David Delfín. Además, me acordaba el otro día porque con Mario Vaquerizo lo recordabais también. Lo recordamos, es verdad, a David y a Bimba también, recordó a Bimba, y se fue con ellos al Faro. Sí. ¿Con quién te irías tú al Faro, Modesto Lomba? ¿Y qué música te gustaría que estuviera sonando? ¿Puedes encontrarte, reencontrarte? Bueno, me podría llevar a muchas personas, ¿no? Pero bueno, me iría con mi equipo, con los Yebota, con mi mamá y bueno, ¿qué música? Pues claro, en mi historia está mucho Sade, ¿no? Sade. Y Like Tattoo, creo. Sí, la poníais en desfiles, Sade, ¿no? En los 80, bueno, sí, Sade, 80, sabes que verdad. ya vivió además en Madrid y bueno, hay esa doble vinculación también y también un poco esas letras, ¿no? Aquí te habla un poco de esas cosas que te van pasando en la vida y que se te van quedando como tatuajes, ¿no? Yo que no tengo ningún tatuaje, pero que tengo tatuajes de la vida. Tienes tatuajes de la vida. Exactamente. Aquí te dejamos con todo tu equipo, con toda tu gente, con tu mamá, con Luis y con Sade en este Faro. Muchas gracias, Modesto Lomba, por estar aquí en el Faro. Muchas gracias. He told me sweet lies of sweet loves, heavy with a burden of the truth. And he spoke of his dreams, broken by the burden. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.